Hola, hola, buenas tardes a todos. Voy a esperar un segundito para que Adri nos ayude. Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar presentado por Abelari Castillo con el apoyo de IDC, a quienes agradecemos muchísimo por brindarnos el apoyo de tener este espacio y la promoción para este contenido. Me presento, soy Jennifer Bonilla, yo soy licenciada en comunicación. Tengo un máster en marketing y en marketing digital. Tengo más de 14 años de experiencia desarrollándome en áreas de marketing, comunicación y relaciones públicas. Y hoy tengo el gusto de presentarles a nuestro experto invitado. Él es Andrés Fabre. Andrés es el presidente y fundador del movimiento Capitalismo Consciente en México. Andrés tiene mucha experiencia en temas de administración, y también tiene un posgrado en finanzas. Actualmente, además de presidir Capitalismo Consciente en México, es Senior Managing Director en Discovery Americas y también es director general de Meritef. Aparte, funciona como consejero en 5 empresas en toda América Latina, con más de 25 años de experiencia en posiciones directivas en diferentes empresas de sectores como turismo, aviación, hospitalidad y entretenimiento. Bienvenido, Andrés. También les presento, Gracias, aunque ya lo conocen un poco de otros webinars previos, a José María Velar. ¿Me ayudas? Gracias, Adri. José María es fundador y director general de la firma de consultoría Abelari Castillo Consultores. Tiene más de 35 años de experiencia en temas de recursos humanos, relaciones laborales y desarrollo organizacional. Tiene diversas certificaciones como coach ejecutivo y también la certificación de Six Sigma Black Belt. Muchas gracias por compartir con nosotros hoy, José María. Bienvenido. Un gusto, Jennifer. Gracias por presentarnos. Andrés, es un verdadero privilegio tenerte aquí con nosotros. Gracias de nuevo, como lo mencionó Jenny, el tener el soporte de IDC para usar su plataforma, su foro, pero principalmente a todo nuestro auditorio que hoy día nos acompaña. Muchas gracias y bienvenidos sean. Hoy vamos a platicar sobre diferentes temas, pero la razón por la que tenemos esta charla y invitamos a Andrés es precisamente porque hay que entender cuál es el concepto de nuestro entorno. Tenemos ya desde muchos años y siempre en la historia de nuestra especie hemos tenido una evolución tecnológica consistente, ¿sí? Pero hoy día enfrentamos una serie de factores que son detonadores críticos para nuestro entorno global. La pandemia, tenemos una crisis económica global que traen estos dos componentes un margen de incertidumbre altísimo para todas las personas, ansiedad, pero que requiere de una evolución en las empresas que debemos de contemplar un cambio organizacional, un reenfoque, un rediseño, un reaprender en nuestro entorno para la forma más eficiente para hacer negocios, no únicamente por ganar más dinero, sino una serie de componentes que rodean la mejoría para las organizaciones en un entorno mucho más hostil, más demandante, pero que requiere dentro de las compañías que tengamos un aspecto completamente diferente. Y este aspecto completamente diferente es precisamente por lo que invitamos a Andrés a que nos hiciera favor de acompañarnos a platicar qué es precisamente este nuevo concepto, estos elementos que vienen a traernos sobre la mesa diferentes formas de hacer los negocios bien y mejor. Andrés, por favor, si quieres continuar, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, José María. Gracias, Jen, por la introducción y gracias por la invitación. Aprecio mucho el foro para poder platicar de algo que me apasiona, que nos apasiona a muchos en este país, y es el capitalismo consciente y cómo buscar hacer las cosas bien, haciéndola bien. Pues si me permiten tomar el control de la pantalla y comparto la presentación que voy a hacer. Todo en orden, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. En capitalismo consciente
a nivel mundial y en especial en el capítulo México, estamos buscando reescribir la manera de hacer los negocios en este país. Creemos que hay una manera más positiva de hacer los negocios. Les voy a decir por qué. ¿Y por qué el tema de capitalismo? Primero que nada, porque no hay mejor momento para ser humano en la historia de la humanidad, en la historia de la Tierra. Si ven en la gráfica de la izquierda, el número de personas que no viven en pobreza extrema ha aumentado tremendamente y disminuido el número de personas con pobreza desde que surge el capitalismo y se implementa. El capitalismo claramente disminuye la pobreza extrema, incrementa el Producto Interno Bruto per cápita y genera muchas cosas muy positivas, salud, medicina, la expectativa de vida, se crea más cultura, el nivel de alfabetización claramente han subido en los países donde el capitalismo está funcionando bien y además nos ayuda a formar una economía libre y una mejor democracia, pero sobre todo hay más ideas y más crecimiento. Sin embargo, como seguro están pensando algunos, a pesar de cosas muy buenas con el capitalismo, como el GDP, el PIB per cápita y la línea de extrema pobreza, cómo se ha ido moviendo hacia atrás o la curva de personas no viviendo en pobreza hacia adelante, hay muchas cosas que han pasado negativas y lo tenemos que aceptar y partir de ahí. Claramente, desde que existe el capitalismo, el planeta ha sufrido. Ha habido calentamiento global, huracanes, animales en extinción, mares contaminados, polución de ciudades, sobreexplotación de recursos naturales, pero sobre todo, y en lo que me voy a enfocar hoy, es en el tema de inequidad. Tristemente, el capitalismo no ha hecho todo bien y por eso es que buscamos una manera nueva de hacer los negocios. Estamos conscientes que la ambición desmedida de algunas empresas o de algunas personas ha hecho que se pierda en general la confianza. Si ven las gráficas, los números de la derecha, 79% de las personas cree que el empresario solo piensa en el dinero y no piensa en los empleados, en los clientes. El 78%, que es el restante del 22%, el 78% de los trabajadores cree que sus líderes no llevan una clara dirección de la empresa. Imagínense que casi el 90% de los trabajadores a nivel mundial no se sienten comprometidos con el trabajo. Entonces, claramente hay mucho que hacer, mucho que hacer para mejorar esto. Porque además, hoy somos mucho más conscientes. Como seres humanos tenemos más información, más conectividad, estamos mejor educados, somos más inteligentes en muchos aspectos, sobre todo en las otras inteligencias, y tenemos expectativas mucho más altas de nuestros pares, de nuestros líderes, de la comunidad en general. Hay mucho más conciencia de armonía con la naturaleza, no queremos violencia, somos mucho más asertivos y hemos aprendido a hablar mucho más con la verdad y entendemos, fíjense, a nivel conciencia, las consecuencias de nuestras acciones, cosa que antes no entendíamos. Hemos desarrollado una gran inteligencia sistémica. Entonces, ¿qué con esto? Creemos fervientemente en capitalismo consciente que para que las empresas permanezcan en el futuro, y no solo permanezcan, sino puedan crecer, tienen que estar alineadas con estas nuevas realidades de las que estamos hablando y tienen que ver una manera mucho más consciente, inclusiva y holística de hacer negocios más rentables. Ojo, esto no tiene que ver con hacer negocios menos rentables o perder dinero, tiene que ver con mejorar la rentabilidad. Y por eso es que esta frase de aquí es muy importante para lo que creemos en capitalismo consciente, porque creemos que realmente podemos elevar la humanidad a través de las empresas. Y esto es parte de nuestro credo, por así decirlo, que dice, creemos que los negocios son buenos porque definitivamente crean valor. También creemos que los negocios son éticos porque están basados en un intercambio voluntario. Son nobles porque lo que elevan es nuestra existencia y además son heroicos porque hacen que la gente salga de la pobreza y creen prosperidad. Esto en todos los aspectos que vienen abajo, el aspecto económico, cultural, intelectual, social, emocional y también ambiental. Suena muy utópico, pero la verdad es que estas dos personas que están aquí, John Mackey, que es el fundador de Whole Foods, y Rashi Sodia, hicieron un estudio hace pues ya un poco más de una década
y trataron de entender por qué había empresas que eran mucho más rentables, les iba mucho mejor en todos los aspectos, y estoy hablando de indicadores económicos, les iba mejor en rentabilidad, en ventas, en valor de la acción, en crecimiento, etcétera, y no invertían en marketing, casi no invertían en eso, y se dieron cuenta que esas empresas compartían 4 grupos grandes de cualidades, de las que vamos a hablar. Una de ellas el propósito, un liderazgo consciente, una cultura consciente, y tomaban en cuenta a todas las partes relacionadas. Ellos son los fundadores del movimiento mundial Conscious Capitalism, que empieza en realidad a través de algo lo que le llamaron Firms of Endearment, que si lo traducimos cerca de literal, significa empresas con corazón o empresas con cariño, con alegría, con simpatía. Estas empresas que ven los logos a la derecha fueron catalogadas por ellos como empresas que realmente tenían un propósito y una pasión. Eran elementos o aspectos humanos que antes no tenían cabida y no se veían como algo relevante o importante para que una empresa fuera exitosa. Entonces, déjenme darles datos más duros. Estas son gráficas sobre el valor de unas empresas comparando las Standard & Poor's 500 a lo largo de 3, 5, 10 y 15 años. Y si ven, a lo mejor algunos de ustedes están familiarizados con un libro que se llama Good to Great, que se escribió hace tiempo y hablaba sobre esas cualidades peculiares de las empresas que no solo eran buenas, sino eran excelentes. Y esas empresas son mucho más rentables. Si después comparan con International Firms of Endearment, son las empresas de este tipo a nivel mundial, vean nada más la rentabilidad y el crecimiento mucho muy por arriba de la Standard & Poor's, y las de Estados Unidos están aquí. Entonces, de nuevo, este no es un tema nada más de impacto social y ayudar a los demás a costa de que la empresa no rinda. Al contrario, lo que predicamos en Capitalismo Consciente es que haciendo las cosas bien, podemos hacerla bien como empresa y nos puede ir mejor a todos. Entonces, específicamente, les cuento que el capitalismo consciente lo que busca es una forma de pensar viéndolo de una mejor manera, donde nos encontramos en el camino de la humanidad y vemos ese potencial que tienen las empresas y las personas como parte de la empresa para generar impactos positivos en el mundo al mismo tiempo que generan riqueza. Les decía que hay 4 parámetros principales del capitalismo consciente. Uno de ellos es el propósito superior, otro es la cultura consciente, el liderazgo consciente y los grupos de interés, o el interés en los grupos relacionados. Pues, si me permiten, voy a hablar un poquito de cada uno. Si quieren, hablemos primero del propósito superior. El propósito superior tiene que ver con el por qué existe una empresa. Ese propósito lo podemos tener nosotros como individuos, pero hablando en lo específico de la empresa, yo lo diría como, ¿qué hueco dejaría su empresa si después de ser muy exitosa, de un día para otro dejara de existir? ¿Qué faltaría en México? ¿Qué faltaría el mundo? ¿De qué se perdería la sociedad? ¿De qué se perdería el mundo si nuestra empresa no existiera? Ese es el propósito. Es algo que no solo tiene que existir en las empresas, sino que es importantísimo que toda la organización la tenga clarísimo, es el propósito. Eso es, como les decía, la diferencia entre lo que, no solo el por qué estamos, sino para qué estamos. Les voy a contar una historia que ya había algunos nombres conocidos entre los participantes, pero hace unos 15 años me tocó ser parte, junto con otros, de quienes fundamos Volaris. Y todavía no hablábamos de un propósito superior, pero algo que teníamos claro todos los que trabajábamos ahí y estábamos creando esa empresa antes de que existiera, es que queríamos cambiar la manera en la que viajaban los mexicanos por avión y hacer que los mexicanos y más mexicanos volaran bien. Porque cuando yo estaba en la universidad, era muy difícil que un estudiante universitario se fuera un fin de semana a la playa, a Puerto Vallarta en avión.
O si el hijo de una señora mayor le ofrecían trabajo en Mexicali y se iba con su familia, la abuelita, pues era muy probable que no volviera a ver a sus nietos porque no podía estarse moviendo. Pues todos los que trabajábamos al crear esa empresa creíamos fervientemente en que cambiaríamos la manera en que volaran los mexicanos. Y la verdad es que se logró. Y hoy mucho más mexicanos que antes vuelan con seguridad, con puntualidad. Y ese podría ser una equivalencia del propósito. Todavía no le hablábamos propósito, no le decíamos propósito, pero sabíamos que estábamos haciendo eso y no nos importaba trabajar las horas que tuviéramos que trabajar o hacer lo que tuviéramos que hacer, porque sabíamos que íbamos a cambiar la manera de volar de los mexicanos. A eso me refiero con el propósito superior. Hablando de la integración con los stakeholders o grupos de interés, este pilar del capitalismo consciente habla sobre la importancia de tomar en cuenta a todas las partes relacionadas. Entender a través de inteligencia sistémica que todas las partes son afectadas y podemos colaborar para generar bienestar para todos. Se refiere a las empresas que toman en cuenta no solo a sus directivos y a sus empleados, sino también a los inversionistas, toman en cuenta a los clientes, a los proveedores, a la comunidad, a la colonia donde está, a la delegación, a la zona donde están, al medio ambiente. Incluso yo diría que a su competencia, para entender que generando bienestar para todos, generando riqueza para todos, se puede generar mucho más positivamente. Este tipo de empresas conscientes no buscan generar flujo de dinero positivo a través de apalancarse con los proveedores, sino piensan en el largo plazo y saben que pagándole a tiempo a sus proveedores y un precio justo por lo que adquieren, generarán una cadena de suministro positiva, una cadena de suministro que les va a garantizar tener materia prima o proveedores de primer nivel a lo largo del tiempo y en el futuro, porque las empresas que se dedican a tronar proveedores, pues después no tendrán proveedores buenos y capaces si se apalancaron con ellos, ¿no? Otro ejemplo de las empresas que integran a sus stakeholders, tengo el ejemplo que me viene a la mente de una escuela que está en un fraccionamiento en Tijuana cerrado, y de seguro que muchos de ustedes han vivido la pesadilla, que es tener una escuela cerca de la casa con coches y las mamás haciendo tráfico a la hora de la entrada y la hora de la salida, y siempre ha sido complicado. ¿Qué pasa si se cambia esa relación con la colonia y se ve que se puede hacer en conjunto? Esa escuela de las que les cuento en Tijuana, por ejemplo, tenía una alberca que estaba desocupada en las tardes en una colonia cerrada, y le propuso a los colonos el por qué no hacer una academia de natación y ofrecerles la alberca para usar en las tardes a los colonos. Y cambió completamente la relación de este colegio con su entorno, con su colegio, con su colonia. Ese es el tipo de relaciones de las empresas conscientes, en las que integran a todos los grupos de interés y se aseguran que se puede generar valor, riqueza y bienestar para todos. El tercer pilar de capitalismo consciente tiene que ver con el liderazgo consciente, Las empresas conscientes tienen líderes que resuenan con el concepto de conciencia. Tienen líderes que, además de tener un IQ alto, tienen otro tipo de inteligencias. Tienen una altísima inteligencia emocional que les permite reconocer las emociones de cada una de las partes de sus empleados, de sus clientes, de sus proveedores, de sus jefes, y les permite actuar de la mejor manera entendiendo esa inteligencia emocional. Tiene una altísima inteligencia sistémica, que les permite entender que si mueven algo, o como les decía, si truenan a un proveedor este mes porque no le pagan y era una pyme pequeña y no tiene flujo, a la larga van a perder ese proveedor que era muy bueno. Tienen inteligencia sistémica para entender que somos un engrane y que cada cosa que movemos
afecta a algo mayor y nos pega de vuelta, le pega de vuelta a la empresa en el largo plazo y en el futuro o incluso inmediatamente. Y luego tienen otra inteligencia que para mí es muy importante. Hay quien le llama inteligencia espiritual. Yo prefiero llamarle inteligencia trascendental, porque espiritual podría confundirse con un tema religioso y no se refiere en lo más mínimo a religión. La inteligencia trascendental o espiritual se refiere al entendimiento de las consecuencias a un nivel ulterior de lo que hace cada persona y de lo que hace esa empresa. Es decir, hablando de escuelas, que lo tengo presente en este momento, el impacto que está generando en los niños la educación positivamente y cómo esos niños van a ser ciudadanos de este país y del futuro. Tiene que ver la inteligencia trascendental con, por ejemplo, pensar que si los empleados son sometidos a mucho estrés y los colaboradores son maltratados y llegan a un nivel de estrés altísimo, a lo mejor llegan a su casa, agreden a su familia o a los niños y eso genera traumas que generan ciudadanos más negativos en el futuro. Tiene que ver con entender los temas de contaminación y qué va a pasar en el futuro si una empresa no solo ve en el corto plazo, sino entiende su trascendencia. Esa es la inteligencia espiritual o la inteligencia trascendental. Entonces, el liderazgo consciente, uno de los pilares del liderazgo consciente es la inteligencia, no solo en el IQ, sino en estas tres inteligencias, que además la buena noticia es que estas tres inteligencias pueden desarrollarse. Hay quien dice que el IQ también, puede ser que el IQ pueda mejorarse, pero estas tres claramente son desarrollables. Además de la inteligencia, otra de las cualidades del líder consciente es la capacidad para el amor y cuidado. El entender líderes que tienen un altísimo grado de conciencia, entendiendo que si cuidan a sus colaboradores, a sus equipos, a sus inversionistas, a su competencia y a todos los stakeholders, como lo hemos dicho, si se preocupan por ellos y ven por el bien común antes del bien individual, son mucho más exitosos en sus empresas. El liderazgo de servicio es bien importante. Entender que el rol del líder es servir a su equipo. Y el otro día en una plática específica de liderazgo, estaba yo hablando con un grupo de gerentes recién nombrados y platicando de liderazgo de servicio me decía uno, pero a ver Andrés, no entiendo. Ahí me dijeron que cuando fuera gerente iba a tener a mi equipo a mi servicio. No entiendo esta lógica que ahora me digas que yo, que ya soy el jefe, voy a estar al servicio de mi equipo. Toda la teoría dice que es al revés. Mi equipo está a mi servicio para ayudarme a mí a lograr mis objetivos. Y me pareció interesantísima la pregunta porque es muy cierto, así nos entrenaron. Y entonces le puse el ejemplo y le dije, mira, si el director general tiene los objetivos de la empresa clarísimos y, por ejemplo, tiene que aumentar las ventas, tiene que mejorar el clima laboral y tiene que mejorar, cuidar el presupuesto y no gastar de más, por ejemplo, ¿qué pasa si ese director general le establece a sus directores objetivos que estén alineados con eso? Y al director de ventas le dice aumentar las ventas en el región norte y aumentar el retorno de cada anuncio y el impacto en marketing, y al de finanzas le dice cuidar el presupuesto y hacer reuniones de monitoreo del presupuesto, y al de recursos humanos le pone el objetivo del clima laboral. ¿Qué sucede? Pues la chamba del director general es muy sencilla, porque entonces lo que tiene que hacer es ponerse al servicio de sus directores. Lo que tiene que hacer él es decirle a su equipo, ¿en qué te ayudo? Porque resulta que sus directores, los objetivos de los directores de área están alineados con los objetivos del director general, que son los objetivos de la empresa. Y entonces el director general o el líder de un equipo se vuelve el facilitador de los objetivos de su equipo. Y entonces se vuelve un círculo virtuoso, porque cuando el líder se pone al servicio de su equipo, resulta que el equipo logra lo que el líder necesita y entonces todos los objetivos se alinean. Ese es el liderazgo de servicio, o un ejemplo de liderazgo de servicio. Y bueno, ¿qué decir de la integridad, no? La integridad es la síntesis de todas las virtudes. Un líder consciente no puede ser un líder consciente sin integridad, sin ser transparente, sin ser veraz, sin ser confiable.
sin ser capaz de hacer lo que le pide a su equipo antes de pedirle a su equipo que lo haga. Un líder es íntegro cuando no es justo, cuando no hace cosas chuecas, cuando es confiable, cuando le dice a su equipo, para el viernes les resuelvo si hubo aumento salarial, y el viernes les contesta aunque no haya habido. Un líder es íntegro cuando le dice a un miembro de su equipo, esto que hiciste está mal hecho y no es lo que te pedí, y se lo dice con respeto y le explica y lo guía. Un líder no es íntegro si le dice, sí, estuvo muy bien, y luego se dedica a cambiarlo. Eso no es integridad. Integridad tiene que ver con ayudar a entender qué es lo que puede mejorar y decir con asertividad, con respeto, con amor y cuidado al equipo lo que necesita. Y el último pilar del que quiero hablar es de la cultura consciente. Es decir, los líderes conscientes solo funcionan o promueven una cultura consciente. Yo resumiría la cultura consciente en cómo se toman las decisiones en esa empresa. Es decir, ¿qué tengo que hacer si yo trabajo aquí para que me vaya bien? Esa es la cultura. Y la cultura consciente tiene que ver con que estén claras las reglas y yo sepa que si cumplo mis objetivos, hago las cosas bien, etcétera, si se favorece un liderazgo consciente, si se favorece el cuidado y esas virtudes de las que hablamos en el liderazgo, entonces el colaborador puede ser exitoso en su gestión. Las culturas conscientes promueven el cuidado y el amor, promueven la integridad, promueven el desarrollo de las inteligencias, justo promueven estas 4 cualidades de las que hablamos en el liderazgo consciente. Mucha gente nos pregunta que qué diferencia hay entre una empresa socialmente responsable y el capitalismo consciente. Yo les diría, independientemente de lo que dice esta diapositiva, que a lo mejor, como yo lo veo, es que una empresa socialmente responsable está muy bien en el aspecto de que piensa en generar riqueza y una vez que genera riqueza, la devuelve a la sociedad a través de una fundación, de poner un hospital, a través de regalar comida, poner una escuela, etcétera. Pero busca generar riqueza y después devuelve algo. Aquí hay un rengloncito que dice, pareciera que es un gesto de caridad, ¿no? Que es fácilmente lograble y es independiente de que haya un liderazgo positivo o como sea, al final se hace. Nosotros vemos al capitalismo consciente como un nivel arriba de eso, en el que la teoría y la práctica demuestran que si en lugar de yo generar riqueza para la empresa o para el empresario y después devuelvo algo como para expiar mi culpa, nos va mucho mejor a todos si en el proceso de generación de riqueza generamos riqueza y bienestar para todos en el proceso y al mismo tiempo. Es decir, no hace falta que el empresario se quite algo de lo que ganó para devolvérselo a la sociedad, porque desde el inicio el proceso de generación de riqueza toma en cuenta a los empleados, a los directivos, a la comunidad, a la competencia, a los clientes, a los proveedores, etcétera. Yo diría que esa es la mayor y principal diferencia entre una empresa socialmente responsable y el capitalismo consciente. Perdón. Y no estamos diciendo que esté mal, sino creemos que el capitalismo consciente es una evolución para esas empresas que quieren hacer algo bien, que lo hagan desde el proceso de generación de riqueza. Entiendo que tenemos aquí un grupo de participantes involucrados con recursos humanos y hay muchos datos bien determinantes sobre por qué a una empresa consciente le va mejor. Hay muchísimos datos, no quisiera que viéramos todos con detalle, pero por ejemplo, hablando de personas, el 88% de los encuestados, y lo ven aquí a la izquierda, dicen que prefieren trabajar en una empresa donde haya temas positivos en cuanto a plenitud interna y donde son tratados en empresas, donde son considerados en empresas que tienen un impacto positivo en el mundo. En esta
a lo mejor me enfocaría, independientemente de que hay mejoras claras, medidas en el retorno de inversión, en el stock performance, en revenue, etcétera, me quiero enfocar en esta parte de la gráfica. Si vemos un empleado satisfecho produciendo al 100%, yo creo que todos tenemos claro que un empleado disatisfecho produce en promedio el 71%. Ahora un empleado engaged, es decir, enganchado con la empresa, produce hasta 144% más. Pero vean la diferencia, un empleado inspirado, demostrado que produce 225% más. Y cuando hablo de inspirado, hablo precisamente del propósito. Hablo de un empleado inspirado que se sabe tomado en cuenta, se sabe parte positiva de la empresa, que sabe que trabaja todos los días no solo por su quincena, por recibir su salario, sino que sabe que es parte de algo mayor y que tiene un propósito, él o ella como persona, y el impacto de su empresa en el entorno es algo positivo. Eso es un empleado inspirado. A lo mejor les quisiera compartir una más. Hay muchos datos, ¿no?, sobre retención de empleados, lealtad, pero a lo mejor para quienes reclutan es mucho más fácil reclutar en empresas conscientes, ¿no? 93% de los empleados quieren trabajar en una empresa que los tratan como un individuo. 74% quieren trabajar en empresas donde el CEO esté involucrado en temas positivos, etcétera. Así es que hay muchos datos que demuestran a lo largo de estas tres. Es un resumen y no quería ir uno por uno, pero les quería dar algunos ejemplos y decirles que esto no es pura teoría. Hay estudios a lo largo de décadas sobre la diferencia que hacen las empresas conscientes en indicadores de negocios concretos y tangibles. Yo quisiera cerrar con decirles que hoy están aquí voluntariamente. Nadie los obligó, ustedes decidieron registrarse y participar en este link y se los agradezco mucho. Les sugeriría que se dieran la oportunidad de desaprender lo que a lo mejor sabían y aprender algo nuevo, con mucho más conciencia, siendo más conscientes. ¿Qué tal si fomentan que las empresas despierten ese sentido heroico del que hemos hablado hoy, en este rato? ¿Qué tal que creamos comunidad y nos volvemos todos líderes conscientes? Si me ayudan y pasan la voz, amplifican este mensaje, yo estoy seguro que juntos podemos reescribir la forma de hacer los negocios en México, que hoy en especial tanta falta nos hace. Muchas gracias y dejo de compartir mi pantalla, José María. Muchas gracias, Andrés. Es un privilegio escuchar todos estos parámetros. A mí me gustaría que me hicieras favor de simplemente contextualizando todo lo que implica la cultura, el cambio de capitalismo consciente, que es una forma de pensar más eficiente. En el México de hoy, en tu experiencia, ¿qué es lo que has visto que cuesta más trabajo para poder implementar procesos diferentes, más robustos, con más fondo, con más sentido, como el del capitalismo consciente? Fíjate que hay varios aspectos, José María. Creo que uno de ellos tiene que ver con el corto plazo versus el largo plazo. Pareciera que nos cuesta mucho trabajo a las empresas y a los directivos, a los empresarios en México, pensar en el largo plazo. Y queremos que todo se arregle y tener beneficios en el corto plazo, sin entender lo que hablábamos hace rato, de que hay veces que hay que sacrificar el corto plazo a cambio de tener resultados positivos, permanentes, duraderos en el largo plazo. Yo creo que esa sería una. Y a lo mejor la segunda que diría, José María, tiene que ver con el quitarnos ese estigma, ese sello que traemos grabado desde hace muchos años, me imagino que desde la conquista, que
para ganar alguien necesita perder. Creemos que solo uno gana si otro pierde. Y esta teoría del capitalismo consciente y muchas otras teorías positivas en el mundo han demostrado que no tiene que perder a alguien solo a través de la pérdida de alguien más, sino se pueden hacer negocios positivos en el que nadie le quita a otro, sino todos ganan. Yo creo que esos son los dos principales retos que han costado trabajo en este país, el corto versus el largo plazo y el entender que se vale ganar sin que nadie pierda. Claro. Sin que alguien pierda. Entiendo perfecto. Y ahora que salimos de la pandemia, que hay retos del tamaño que tenemos como país, por ejemplo, hoy día, que a nivel mundial hay una crisis económica, que las empresas, no nada más en México, están teniendo una situación dramática, que es un buen momento para reflexionar y retarnos a nosotros mismos como empresa para hacer cambios. Digamos que pudiéramos conseguir que los líderes se subieran a bordo de este principio, ¿sí? ¿Cuáles son los retos que un cambio de esta naturaleza enfrenta para hacer que toda la compañía se suba? Porque el esfuerzo unilateral del líder, pues tiene las vicisitudes naturales de un esfuerzo único, aunque tenga cadena de mando. ¿Cuáles son lo que ustedes han visto en la experiencia de la implementación de este cambio organizacional tan fuerte para llevarlo a la práctica? Es una muy buena pregunta. Yo te diría que lo principal y lo primero es la ejemplaridad del líder. Es decir, un líder no tiene manera de implementar esto por decreto si no es ejemplar, si no empieza predicando con el ejemplo y actuando de acuerdo a estos principios. Al final se va terminando, se va contagiando y el ejemplo se va replicando. Entonces, creo que lo primero que tiene que hacer un líder es ser ejemplar, estar dispuesto a ser ejemplar. Y número 2, yo diría tener un sponsor, un padrino, el visto bueno o al menos el espaldarazo del Consejo de Administración y de los inversionistas para que le permitan y le den algo de margen de maniobra para tomar decisiones que pudieran ser no alineadas con el modelo tradicional y antiguo de toma de decisiones de las empresas. Y tener la confianza del Consejo de Administración o de los inversionistas y que le den algo de margen de tiempo para empezar a ver resultados sobre esto. Sí, y por último, me gustaría, siguiendo en esta misma línea, tocaste un aspecto que es idiosincrático, natural, ¿sí? El que obedece no se equivoca, lo que manden sus mercedes, ¿sí? El líder siempre tiene la razón. Son principios naturales en nuestra cultura. Algunos procesos han ido cambiando conforme nos hemos ido preparando mejor para tener una opinión y defenderla. Pero al final de cuentas, esta formación cultural subsiste. Si bien el líder, el consejo de administración pudiera estar en este escenario, hacer una persona en la línea de trabajo que cambie este proceso representa un cambio también doloroso, desgastante. ¿Han tenido este tipo de experiencia, no nada más a nivel de liderazgo, como ya bien lo describiste, sino a nivel de bases? ¿Cómo ha reaccionado la población general, sin importar el tamaño de la empresa? Sí, es cierto lo que mencionas. Es decir, no solo el tema es a nivel líderes, es a nivel toda la empresa. Hay que empezar por los líderes. Si los líderes no cambian, es difícil que cambie el resto de la organización. Pero efectivamente hay gente en las organizaciones que no resuena con estos conceptos y que le cuesta mucho trabajo. Yo diría, me ha tocado llegar a organizaciones con culturas rígidas y antiguas, así como me ha tocado crear de cero, que es más fácil porque va seleccionando a las personas que empatan con esta cultura. Llegar a una organización rígida, antigua, con preceptos aprendidos por los líderes anteriores
de mucha rigidez, poca transparencia, poca asertividad, no hablar con la verdad, no pensar en los demás, sino nada más pensar en uno mismo o en mi área, en mi departamento, es muy difícil. Yo digo que es como llegar a mover la mesa, a sacudir la mesa, ¿no? Y quien es rígido se cae de la mesa. Quien es flexible y empieza a agarrar ritmo con el movimiento de la mesa, empieza a bailar en un ritmo diferente y empieza a darse cuenta que se puede bailar sobre la mesa y ser muy feliz. Entonces, sí, efectivamente, José María, como dices, a lo largo de este proceso de elevación o aumento o incremento de la conciencia de una empresa, va a haber pérdidas de personas. Va a haber personas que no están listas para esta elevación de conciencia empresarial o laboral y que acabarán saliendo de la empresa. Es normal, natural y razonable que personas que no están listas, dispuestas o son capaces de cambiar hacia este modelo de elevada conciencia o de conciencia más elevada, decidan salir o los líderes decidan que tienen que salir. Muy bien. Me queda claro. Perdón, se me fue el video, perdón. Sí, sí. Iba a decir algo más. Decidan salir. No, perdón, creo que tiene que ver con eso. Iba a poner un ejemplo. Me acordé de una historia de hace poco, de nuevo, en otra de estas pláticas de liderazgo de alguien que precisamente en una de las organizaciones, me decía, me interesa cambiar líder de un área, un director de un área. Me dice, me interesa cambiar, me interesa hacer las cosas diferentes, me interesa resonar con estos conceptos de conciencia, pero ¿a poco me la va a comprar la gente? ¿Qué le digo a mi equipo? ¿Ya me volví buena onda? ¿Ya voy a pensar en ustedes? ¿Ya soy asertivo y les voy a decir la verdad? Nadie me la va a creer. Dije, pues sí, tienes razón, después de 30 años o 20 o 10 años de actuar a través de la técnica premio-castigo, en lugar de la técnica guía, motivación y crecimiento, va a ser muy difícil que te la compren, pero empieza poco a poco. Háblales con asertividad, háblales con paz, háblales como te gustaría que te hablara los líderes que recuerdas como líderes ejemplares en tu vida, y poco a poco te la tendrán que ir comprando. Será poco a poco, pero se va a ir dando. Claro. Muchas gracias, Andrés. Pues, muchas gracias a los dos por su aportación. Me pareció súper interesante el tema y creo que especialmente hoy en día que estamos viviendo a nivel mundial una situación de crisis y de cambio, pero creo que lo podemos aprovechar como también una oportunidad para reajustarnos y, como dice el título del webinar, para hacer las cosas mejor. Si les parece, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. A la gente que nos está viendo pueden enviar sus preguntas en la parte de comentarios en Facebook o en la parte del chat del Zoom. Entonces, por ahora tenemos algunas. Voy a empezar. Andrés, nos preguntan, ¿es más fácil hacer esa transición al capitalismo consciente cuando ya tienes una empresa que ha implementado acciones como socialmente responsable? Mira, en teoría sí, Jen. En teoría sí, pero no necesariamente, porque como explicábamos la diferencia de una empresa socialmente responsable y una empresa consciente, una empresa socialmente responsable puede cumplir con el requisito de empresa socialmente responsable sin necesariamente tener una cultura consciente o un liderazgo consciente. Es decir, sí es más fácil y obviamente es un paso y es un acercamiento. Yo diría que el capitalismo consciente se puede dar en las empresas y con los individuos que ya tienen la voluntad de hacer las cosas bien, de hacerla bien haciendo el bien. Es decir, esta manera de pensar no funciona con quien no quiere o no le interesa. Es decir, no es una técnica matemática que le implementas y aunque no quiera me sale la suma o me sale la división. Esto es un tema de voluntad. Cuando existe esa voluntad positiva, entonces ahí es cuando se da la magia, porque lo que da este movimiento son herramientas para eso que sabemos todos que debemos de hacer. Nos da un framework, una estructura para
ayudarnos a implementarla de una manera mucho más estructurada. Ok, muchas gracias. También nos preguntan, ¿qué está pasando con el capitalismo consciente en México? ¿Cómo estamos actuando para que también las nuevas generaciones puedan implementar esto de una forma pues, más natural y más sencilla en sus emprendimientos? Qué padre pregunta, porque nos da la oportunidad de platicar de lo que estamos haciendo. Es decir, el movimiento se fundó en México, el capítulo México lo fundamos hace 3 años y nos establecimos 3 objetivos. Uno relacionado con tener cada vez más empresas en proceso de transformación o de conciencia. Un objetivo más que cuando se hable de capitalismo no se tome como algo negativo, sino como algo positivo, y el término capitalismo consciente sea visto como algo positivo y se valga hablar de la empresa, el empresario y todo este ecosistema de una manera positiva. Y el tercero que nos pusimos fue asegurar que en 5 años todas las universidades de México, las más importantes, que tienen carreras relacionadas con negocios, tienen algo en su currícula relacionada con negocios conscientes y capitalismo consciente. Y estamos trabajando con varias universidades, con la Ibero, con la UP, con el TEC de Monterrey. Hicimos algo increíble, lo compraron totalmente, crearon un centro de liderazgo consciente. Con el TEC de Monterrey, en Monterrey se creó la materia de capitalismo consciente, donde ya se inscribieron más de 100 alumnos hace 2 semestres. Con los TECs de México se hicieron prácticas en empresas para evaluar el nivel de conciencia de las empresas. Así es que lo que queremos hacer es precisamente llegar a la mente de los jóvenes que se están formando hoy como futuros líderes de empresas y poder estar en su mente para hacerles ver una manera positiva y diferente de hacer negocios, como la que aprendimos algunos de nosotros. Ayer tuve una charla 1 a 1 con alguien, con un CEO nuevo que se integró a Capitalismo Consciente y entra en nuestro programa de CEOs, porque tenemos varios programas, y justo me decía, durante años en la universidad y en la maestría y en los posgrados me dijeron, lo único que importa son las ganancias, lo único que importa son las ganancias. Y no es así. Ya se demostró que no es así, que las ganancias vienen como consecuencia, muy buenas ganancias y mejores que si solo piensas en ganancias, pero eso hay que explicárselos a los jóvenes y eso hay que explicar en las universidades. Y estamos muy contentos porque varias universidades ya están haciendo cosas con capitalismo consciente para lograr llegar a este mensaje a los jóvenes en su proceso de formación. Ok, y un poco relacionado con esto, Andrés, ¿en qué grupo generacional crees que es más fácil implementar, o sea, que se convenzan de implementar esto en las empresas? Pues la verdad es que en todos. Cada vez, a ver, la respuesta fácil sería sí, los millennials que tienen un mayor grado de conciencia, que hoy entienden que el capitalismo hardcore o tradicional o antiguo no es ideal y entonces están tratando de entender si lo que convendría es el socialismo o el comunismo. Ahí hay una gran resonancia con estos conceptos positivos de conciencia, capitalismo, etcétera. Pero esa sería la respuesta fácil. La realidad es que con mucha satisfacción les digo que en todos los grupos de edades, viejitos como algunos que estamos aquí, y más, está resonando el concepto de conciencia, el concepto de liderazgo consciente y el concepto de hacerla bien. Es decir, a lo mejor el grupo que más ruido está haciendo podría ser el grupo más hacia la edad de los millennials, pero el grupo que más impacto está teniendo y está en posiciones de liderazgo en las empresas son las generaciones un poco mayores. Y este cambio de conciencia se está dando en México, está dando en el mundo, pero finalmente lo estamos viendo en México y cada vez más y más empresas se suman a este movimiento en México buscando hacerla bien. Un dato que me recordé, pero hace poco me subí a un Uber en Monterrey y platicando con el Uber me dijo, ay, pues yo hago esto de Uber en mi tiempo libre porque hoy con mi trabajo actual tengo un horario flexible. Y le dije, pero entonces te hace falta la lana. Me dijo, no, la verdad gano bastante bien mi trabajo. Y me empezó a hablar y estoy feliz porque la empresa es buenísima y nos tratan súper bien y yo sé por el propósito de mi empresa y todo lo que trabajo. Y me empezó a contar cosas increíbles.
y resultó que trabaja en una de las empresas que es parte de Capitalismo Consciente. Así es que padrísimo encontrar eso, ¿no? Genial, Andrés. Oye, tenemos otra. Nos preguntan, si alguien está comenzando una empresa, tiene un proyecto para emprender o ya tiene un negocio o una empresa que está operando, ¿cómo puede hacer para implementar estos principios del capitalismo consciente? ¿Qué herramientas, o sea, dónde encuentra las herramientas, la asesoría, por dónde empieza, cómo le hace? Pues mira, si quiere algo en vivo, nos encantaría que se acercara. Tenemos nosotros varios programas para diferentes perfiles. Tenemos un programa online de una vez al mes como para consultores, emprendedores, perdón, estudiantes que quieren saber más del tema. Tenemos activadores, talleres para volverte un activador consciente dentro de tu empresa y quien tiene capacidad de mover palancas dentro de una empresa. Tenemos un grupo de CEOs en el que comparten y juntos aprenden técnicas y estrategias para hacer sus empresas mejores, más rentables y más conscientes. Entonces tenemos diferentes programas. Creo que por ahí tenemos un slide, no sé si lo vamos a poner al ratito, con los contactos y los programas, Sí, pero sí. en nuestra página web están todos los programas. Ahí está, va a aparecer el mail donde pueden conectarse. Sí cobramos porque somos una AC. La verdad es que no generamos ni un peso de ganancia, pero tenemos que generar programas y generar herramientas. Entonces tratamos de cobrar lo menos que podamos. No hay ningún margen, ninguna ganancia, pero sí tenemos que cobrar un poquito para poder dar materiales y seguir dando cosas que valgan la pena. Sí, en un momento vamos a poner una slide con los contactos tanto de Capitalismo Consciente como de Avelar y Castillo, por si también tienen alguna duda relacionada con temas de recursos humanos. Tenemos una pregunta de Israel. Nos dice, hablando de empatía, como empleado, ¿cómo puedes cambiar la visión de un directivo hacia sus subordinados para construir una mejor relación y un cambio de conciencia? Es decir, ya hablamos un poco de cómo los líderes pueden bajar esto, pero Israel nos pregunta, siendo empleado, ¿cómo puedes ayudar a que suba este concepto? Creo que entiendo a lo que se refiere. Es decir, hay veces que uno, como colaborador de una empresa, vive con algo de frustración y no entendiendo, no viendo líderes conscientes, sino viendo líderes inconscientes, ¿no? Que no están alineados con esto y uno piensa o les trata de decir, es que si esto lo hiciéramos así, nos hablaras con la verdad, jalaríamos mucho más y etcétera. Y entiendo esa dificultad. Cuando en otras empresas sucede esto, yo lo que trato de compartirles es que piensen en el contagio del positivismo. Es decir, no sé si han visto unos videos en el que uno se pone a bailar y luego otro y parece que hace el ridículo y luego se para otro y otro más hasta que se hace una multitud bailando. Yo creo que esto es algo así. Es decir, si uno empieza a actuar con integridad desde su postura en la empresa, uno empieza a actuar, a compartir esa integridad, a juntar a más personas como uno, empieza a hacerse un grupo y un movimiento de positivismo, de conciencia, de integridad, que al final permea para arriba también. Ahora, la respuesta fácil sería invitándolo a estos seminarios. Dile a tu jefe que venga a estos seminarios y que escuche esto y que vea que hay una manera de hacer las cosas positivas y generar negocios positivos. Se vale hacerla bien haciendo el bien. Y estamos tratando de llegar a esas empresas, Israel, esas empresas en las que los líderes aún tienen miedo a cambiar este paradigma y les da miedo pensar en actuar de una manera diferente porque creen que ponen en riesgo su negocio cuando es exactamente al revés. Ponen en riesgo su negocio al no actuar de una manera consciente. Entonces estamos tratando de hablar de este tema con todos los que podamos para que la gente que esté cerca de ese jefe, de ese líder, pueda hablarle de este tema y le dé ideas y le ayude. Estamos hablando con fondos de inversión. Hoy yo represento un fondo de inversión y cada vez tenemos más fondos de inversión, es decir, las personas que ponen el dinero buscando y haciendo que los directivos y los líderes de las empresas busquen tener propósito y prácticas conscientes. Hoy el CEO del fondo de inversión más grande del mundo, que se llama BlackRock, él
cada año, en los últimos 3 años, les he escrito una carta a los directores generales de sus empresas diciéndoles, ojo, no voy a invertir más dinero en sus empresas si ustedes no tienen otro propósito más que generar dinero. No solo quiero dinero, quiero que sus empresas tengan un impacto positivo en su entorno. Están padrísimas esas cartas. Entonces, la otra manera de llegarle a los directores generales de empresas que no entienden esto, lo estamos haciendo a través de promover el movimiento de capitalismo consciente a nivel inversiones conscientes, inversiones con impacto. Y a partir de ahí llegarles a los directores generales por las buenas o por las malas. Perfecto, Andrés. Vamos con la última pregunta porque estamos un poco corriendo de tiempo. Nos preguntan si tú como presidente del capítulo de México, ¿realmente ves que en nuestro país las empresas están buscando como de verdad hacer este cambio? Yo te diría que sí. Lo que pasa es que las es como muy genérico. Yo modificaría mi respuesta y diría, cada vez más empresas en México están buscando este cambio. Sí, y esa es nuestra chamba, y eso es lo que estamos haciendo en Capitalismo Consciente y en otros movimientos que hay en México de empresarios buscando hacer las cosas bien. Entonces la respuesta es sí, estamos lejos, estamos más atrasados que en otros países, tristemente, pero sí, cada vez más empresas en México están buscando hacer las cosas bien y desde este nivel de conciencia. Y eso nos da mucho gusto. Cada vez más empresas se inscriben, tenemos más inscritos en nuestros seminarios, en nuestros webinars, cada vez más resonamos con este concepto en la comunidad empresarial en México. Perfecto, Andrés. Muchas gracias. José María, no sé si tú tienes algún comentario, algo que nos quieras compartir o... Para cerrar, yo te diría que procesos como el que propone Andrés son precisamente lo que hoy día podemos tomar como opción en nuestras condiciones de crisis. Está claro que el confiar con nuestros empleados, el abrirles la oportunidad a que ellos mismos propongan, entiendan, conozcan la situación de la empresa, se comprometan y establezcan pues opciones alternativas y contribuyan todos con elementos creativos para buscar alternativas y hacer que las empresas sobrevivan, es la parte medular y esto solo se puede lograr con líderes que abran la puerta para este tipo de mecánicas y Capitalismo Consciente es una de las alternativas organizacionales más efectivas para, como dice Andrés, pues hacer que las cosas se hagan bien, ¿de acuerdo? Así Perfecto, es. claro, súper de acuerdo. Bueno, pues antes de terminar, queremos compartirle los contactos de Capitalismo Consciente. Aquí pueden ver en qué página pueden ver más información sobre este tema y también, como decía Andrés, los programas que tienen, el correo de contacto y también las redes sociales o el WhatsApp que está disponible para Yo los quiero invitar cualquier duda. a que nos sigan en las redes sociales. En la página vienen todos nuestros programas. Estamos en Instagram también con buenos quotes y cosas así, pero todos nuestros programas vienen a detalle en nuestra página web. Agradeciéndoles muchísimo la invitación, el foro para poder hablar de esto que nos apasiona y en lo que realmente creemos, quienes estamos buscando hacer negocios diferentes en México. Por parte mía, muchas gracias por la riquísima charla y las buenas preguntas de la audiencia. Gracias, Andrés. Y bueno, también les comparto los datos de contacto de Abelari Castillo, también para cualquier duda que tengan relacionada con recursos humanos, asesoría en derecho laboral, temas de desarrollo organizacional, etcétera. Nos pueden contactar también y seguirnos en las redes para enterarse de todos los webinars que tenemos planeados próximamente, el contenido que le estamos compartiendo, estamos generando ebooks también con el contenido de estos webinars que ya hemos estado haciendo y no olviden que si se perdieron alguno pueden entrar a YouTube y verlo en versión grabada, ¿sale? Entonces, bueno, pues si alguna pregunta quedó por ahí que no pudimos responder por cuestión de tiempo, nos la pueden enviar a cualquiera de estos correos o también vamos a intentar dar seguimiento a ellas después de este webinar directamente, ¿vale? Muchísimas gracias, José María. Muchísimas gracias, Andrés, por acompañarnos. También muchas gracias nuevamente a IDC por darnos este espacio para compartir el conocimiento y los esperamos entonces en nuestros próximos webinars.
Muchas gracias y buenas noches a todos.